Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 2. La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 12. Karl Franz tardó algún tiempo en encontrar a su presa. Algo había cambiado desde la caída, y en su mente parecía haberse instalado alguna clase de presciencia. El mundo a su alrededor parecía más real que antes, como si los colores y los olores fueran más intensos. Veía más, sentía más, y sus sueños eran tan reales como lo que sucedía cuando estaba despierto. Predominante en esos sueños era la figura del enorme dios con cuernos que se tambaleaba con 1.000.000 de tajos en el cuerpo. El dios, como un venado herido, caminaba dando tumbos a través de una niebla tenebrosa, mientras era atacado desde todos los lados por enemigos agazapados. Cuando Karl Franz veía las heridas en el torso y en las extremidades del dios, sentía ganas de llorar. También veía otras cosas. Todas las noches tenía la misma visión. Un hombre con barba, vestido con una túnica roñosa, deambulaba sobre la muralla almenada de una ciudad lejana. En sueños llamaba a ese hombre, si bien no sabía por qué. Pero el barbado, absorto en sus quehaceres, nunca respondía. El emperador empleaba las horas de vigilia en recuperar las fuerzas. Las ignotas tierras del norte eran inabarcables, y aun con las hordas del caos marchando por ellas, encontraba zonas donde podía esconderse y reunir fuerzas. Incluso había comida para quien tuviera buena vista y ganas de encontrarla, y desde su renacimiento, Karl Franz no había tenido una vista más aguda. Sabía que debía dirigirse al sur y rastrear lo que quedara de sus otrora poderosos ejércitos. No tenía ni idea de cuántos generales habían sobrevivido. Estaba seguro de que Helvor estaba muerto, pues el enorme demonio de Hefengen era un rival muy superior a él. No quería creer que Suetherhelm también hubiera caído, ni Hus, pero no tenía la más mínima evidencia de lo que les había deparado el destino, ni a dónde los había llevado el discurrir de la guerra. Solía pensar en Valten. Mucha gente había depositado sus esperanzas en el joven, a quien veían como un reflejo de Sigmar en tiempos turbulentos. Tal vez aún estuviera vivo, aunque resultaba difícil hacerse una idea de qué proeza sería capaz ahora. Sin embargo, de momento Karl Franz no tenía ninguna prisa por abandonar las desoladas tierras. Seguía el rastro de las partidas de guerra, se acercaba sigilosamente a las hogueras durante la noche e intentaba averiguar los planes de la fragmentada hueste. Entendía algo de lo que hablaban entre ellos, ya que ahora conocía la lengua gutural del norte, como no ocurría anteriormente. Una misma palabra se repetía constantemente: Glotkin. Aunque no tenía ni idea de lo que significaba, oía otras palabras que reconocía: Talabheim, Dragwall, Aldorf. El plan de ataque era sencillo: golpear el corazón del imperio, tal como lo había dicho Helvor. Se decía que nunca llegaría a la ciudad, al menos solo y a pie. El asedio estaba en marcha, y él se encontraba muy lejos, al norte del frente de la batalla. Además estaba aislado, incomunicado en una tierra desolada de refugiados y de cadáveres. Al ponerse el sol otro día de solitaria exploración, Karl Franz se acuclilló en medio de una espesa zarza, y en un arrebato de ironía se preguntó qué aspecto debía tener el soberano del mayor imperio de los hombres sobre la tierra, agachado como un mendigo, rodeado de ramas espinosas, con la barba desarreglada y la ropa hecha jirones. Delante de él, en la penumbra del anochecer, ardía otra hoguera de campamento. Había hombres armados sentados en torno al fuego, gruñendo y sorbiendo ruidosamente. Algo ensartado en un hierro giraba sobre las brasas, demasiado grande para tratarse de un cerdo, a pesar de que despedía un olor similar al de la carne de cerdo quemada. Debía de haber una veintena de guerreros reunidos junto a la hoguera. Por
truculentos hombres de las tribus de los territorios más recónditos de los desiertos del caos, con las mejillas atravesadas por huesos y hasta el último centímetro de piel tatuado con símbolos divinos. Se comportaban con despreocupación, se desplazaban por una tierra que había limpiado de enemigos y la vigilancia del campamento era escasa. Calfrance reparó en un corral improvisado en el otro extremo del campamento y se fijó en que solo estaba custodiado por un centinela, medio dormido y resentido porque le habían privado del calor del fuego. Trataba de protegerse del frío con una gruesa capa de pieles que se apretaba al cuerpo. El emperador se alejó sigilosamente del círculo resplandeciente de la hoguera, rodeó el campamento y, agazapado en el escaso amparo que le proporcionaban los espinosos arbustos, se acercó al solitario centinela. Cuando lo tuvo a la distancia suficiente para asestarle un golpe, se agachó de nuevo, con la mano en la empuñadura de la espada, y esperó un momento. El centinela era un tipo medio calvo y barbudo, que llevaba puesta una armadura de cuero curtido y una anilla de hierro en la nariz. No tardó en dar una cabezada con los ojos entrecerrados, y Calfrance pasó a la acción. El emperador dio unos pasos sin hacer ruido y se abalanzó sobre el centinela, que ni siquiera tuvo tiempo para alzar la vista antes de que Drachenham le atravesara silenciosamente el cuello y lo matara al instante. Calfrance acompañó la caída del cuerpo sin quitar ojo a la hoguera. Los hombres de las tribus seguían comiendo, arrancando trozos de carne del espetón que desgarraban con los dientes. Calfrance volvió a levantar al centinela, lo colocó de manera que pareciera que simplemente se había quedado dormido y se encaminó a la jaula. El redil era una construcción burda e improvisada, que apenas consistía en unas estacas de madera más o menos unidas mediante clavos y coronadas con una valla de retorcidas ramas de espino. Por sus hechuras no debería haber retenido a su prisionero más que unos pocos instantes. Calfrance percibió el familiar olor del almizcle, si bien su olfato detectó otro aroma en el efluvio, el empalagoso y acreedor de músculos podridos. Arrancó las paredes de estacas y escudriñó la oscuridad del interior. Garra de Muerte profirió un sonido sibilante de inmediato, pero unas largas correas de cuero inmovilizaban a la criatura contra el suelo. El emperador corrió hacia el grifo envainando la espada. «Tranquilo, grandullón», musitó. «¿No reconoces a tu amo?» La enorme criatura se relajó instantáneamente y el sonido sibilante se transformó en un ronroneo que hacía que le vibrara el pecho. El grifo estaba gravemente herido. Las dos alas parecían rotas y docenas de astiles de flechas sobresalían de sus costados. En las patas tenía varias calvas en las que se apreciaban verdugones ensangrentados que brillaban a la luz tenue. Las correas que lo sujetaban estaban amarradas a estacas clavadas en el suelo y obligaban al grifo a estar permanentemente agachado y con las patas flexionadas. Nada más cortar Calfrance la última correa de cuero, la criatura estuvo a punto de derrumbarse y emitió un ahogado graznido de dolor, vencido por la debilidad de sus músculos. Calfrance se apresuró a sujetarle la cabeza y pasó los brazos alrededor del grueso cuello del grifo. Cogió el amuleto y lo apretó contra el corazón acelerado de la criatura. La mirada perdida desapareció gradualmente del ojo amarillo del grifo. Su corazón comenzó a latir con normalidad y su cuerpo recuperó algo cercano a la firmeza. «Esto te va a doler», dijo Calfrance al oír las primeras voces de alarma procedentes del campamento. «Pero es mejor estar vivo, aunque duela, ¿verdad?» Garra de Muerte respondió con un siseo furioso. El emperador oyó el estrépito de pisadas y gritos en la blasfema lengua del norte. «¿Tendrás las fuerzas necesarias para hacerlo?», preguntó, blandiendo el colmillo rúnico. Garra de Muerte se irguió trabajosamente sobre las patas, se acercó con paso titubeante a la pared del corral y la embistió. Liberado de las correas, hizo añicos las estacas de madera mientras sus plumas doradas y cobreñas destelleaban con un fulgor imperial. Los norses se detuvieron en seco. De repente se encontraban cara a cara con un grifo libre, una criatura cuya ira habían alimentado durante largas noches de tormento
y que ahora los miraba con los ojos encendidos de una ferocidad bestial. «¡Por la venganza de Sigmar!», rugió Karl Franz al emprender la carga con garra de muerte a su lado. Aún herida, la liberada criatura era demasiado rival para los hombres del norte, y Drachenzam sabía que su sed sería aplacada antes de que acabara la noche. Los norses reanudaron el ataque y salieron disparados hacia ellos bramando sus peculiares gritos de batalla con extravagante valor. En cuanto Karl Franz cortó el aire con su espada para bloquear la primera acometida y agrietó la cabeza a Roma de un hacha, una extraña sensación de euforia le recorrió el maltrecho cuerpo. «Estoy luchando de nuevo», pensó mientras el colmillo rúnico trenzaba el aire y los chillidos del colérico grifo de batalla desgarraban la noche. «Tal vez nunca deje de hacerlo». La ciudad de Gurbad se asentaba en la orilla meridional del Reik. Se trataba de una conurbación que había crecido de manera desordenada, fundada por los gremios de comerciantes que transportaban sus productos en barcazas por ese ancho río hasta Altdorf y más allá. No se distinguía por la elegancia de sus edificios ni por la calidad de sus fortificaciones, pues era más bien un asentamiento funcional, erigido por hombres prácticos para darle un uso práctico. Un grueso muro de piedra rodeaba una variopinta colección de casas, tabernas, almacenes y grúas. Aún en comparación con el resto de las provincias, siempre había tenido una reputación dudosa, ya que era la clase de lugar en el que un hombre astuto podía hacer una fortuna y uno estúpido perderla. Las tabernas y las casas de prostitución atestaban las calles, puerta con templos, barracas y oficinas de aduanas. La guerra había golpeado con fuerza a Gurbad desde el comienzo. Primero dejaron de llegar las barcazas del norte. Jamás se recibió en la ciudad comunicado alguno que explicara el motivo del cese del tráfico fluvial. Así que el burgomaestre envió a miembros del cuerpo de la guardia río arriba para que investigaran qué había ocurrido. Regresaron en una embarcación vacía, colgados de ganchos para piezas de carne y rodeados de cuerpos de cerdos putrefactos. Luego comenzaron a llegar refugiados de Stirland y de Ostermark con la noticia de la guerra del norte. Mientras la rechinante maquinaria de guerra del imperio se ponía en marcha, algunos astutos comerciantes de Gurbad hicieron un dinero rápido vendiendo suministros a un precio inflado a los desesperados generales. Durante algún tiempo, el transporte de armamento por el río desde Null y Altdorf convirtió las tabernas y los burdeles en negocios prósperos, y también durante algún tiempo la llegada de nuevos regimientos para reemplazar a los que partían al norte fue constante. Pero entonces el grifo se cerró. Todas las compañías con instrucciones de desplegarse en el norte se marcharon, y las defensas a lo largo del Reik y del Styr quedaron desiertas. El silencio se instaló en las calles y se cerraron los almacenes. Las barcazas permanecían vacías, amarradas a los embarcaderos, en espera de que se reanudara el comercio por el río, como sucedía siempre cuando lo peor ya había pasado. Salvo que esta vez no regresaron soldados del norte, ni de Altdorf llegó la proclamación de la victoria en el nombre de Sigmar. Los templos comenzaron a llenarse de gente, como si la población de repente hubiera recordado su devoción. Lo siguiente fue la peste. Nadie sabía dónde se había originado. Tal vez llegara con las densas miasmas procedentes del este, o la trajeran los míseros campesinos que huían de la plaga que asolaba los campos, o emanara de las espesas aguas que bañaban los muelles vacíos. Las pilas de cadáveres no tardaron en aparecer, y todos los días al alba un carro partía de la ciudad lleno a rebosar de bultos envueltos en mortajas, pero al cabo incluso el carro dejó de circular, ya que nadie se atrevía a aventurarse en un bosque que estaba expandiéndose de una manera nada natural bajo una lluvia incesante, de modo que los muertos se pudrían en las fosas, donde eran transportados a rastras. Cuando el centinela de la muralla sur divisó los estandartes negros en el lejano horizonte,
Pocos confiaban en que los visitantes llegaran con el propósito de rescatarlos. Un puñado de fanáticos comenzaron a cantar con una vil y perversa satisfacción al ver confirmadas sus profecías acerca del fin de los tiempos. El resto de los ciudadanos supervivientes tomaron las armas con resignación. Se cerraron y se trabaron las puertas y se envió a todos los milicianos vivos a los arsenales para que se pertrecharan. Luego esperaron sin despegar los ojos de la hueste negra que se acercaba a través de la envolvente niebla. Los recién llegados no continuaron avanzando mientras brillaba el sol y esperaron al sur del río sin lanzar desafío alguno ni exigir nada. En Burbat, una alborotada y aterrada facción de ciudadanos sugirió que el burgomaestre debía pedir la paz, puesto que la guarnición no estaba en condiciones de resistir un asedio y era obvio que el imperio los había abandonado a su suerte. Al caer la noche, cuando se hizo evidente con una horripilante claridad la verdadera naturaleza de la hueste enemiga, esas voces callaron y cayó sobre la ciudad un mortificante manto de desesperación. Los espectros destellaban en el gélido aire mientras gritaban a la hinchada Morsliev suspendida en el cielo. Bandadas de murciélagos surcaban el cielo y sus ojos del color de la sangre brillaban en la terciopelada oscuridad. Una fila tras otra de blanquísimos guerreros avanzaron bajo los estandartes de calaveras sin hacer el menor ruido. Algunos guerreros caminaban de manera autómata, otros irradiaban la luz trémula del fuego fatuo, animados por los nigromantes que gritaban con una voz cavernosa y agitaban báculos de los que colgaban cráneos humanos que repicaban entre ellos. Caballeros de armaduras negras se abrían paso sobre sus corceles de huesos entre la muchedumbre de no muertos, seguidos por tumularios vestidos con sudarios que caminaban cojeando y arrastrando los pies. Lo más pavoroso de todo eran los Bargeist, que avanzaban hacia la batalla dando unas desmañadas zancadas, medio volando, medio corriendo, con sus rostros bestiales contorsionados en una expresión de insaciable sed y las garras extendidas. Ante aquella visión que presagiaba una masacre, muchos defensores mortales de Gurbat huyeron despavoridos, vociferando que los dioses los habían abandonado, mientras buscaban un escondrijo en el penumbroso laberinto de callejuelas de la ciudad. Otros aguantaron firmes. El burgomaestre Jens Borg era un veterano de las tropas estatales y en sus tiempos se había enfrentado a ejércitos de pieles verdes más grandes. Su sacerdote guerrero, un ferviente sigmarita que respondía al nombre de Calvin Wolf, arengó a los soldados y les insufló los ánimos necesarios para que plantaran una frenética y piadosa resistencia. A lo largo del parapeto se prendieron unas enormes hogueras que envolvieron el terreno del otro lado con un titilante halo carmesí. Cada capitán apostado en la muralla recibió un hierro llameante y equipos de ordenanza reponían la leña de los almacenes. Desde las almenas se alzaban desesperados himnos de batalla que competían con los chillidos de los muertos vivientes. Eso no detuvo el avance de la horda, y la hueste de no muertos se desplegó a lo largo del margen sur del Styr y vadeó el río hacia todos los lados de la ciudad. Los guerreros que aún estaban vivos utilizaron las barcazas de las que se habían apropiado río arriba, mientras que los muertos de verdad simplemente caminaban por el lecho del río y emergían en la otra orilla, cubiertos por una gruesa capa de cieno y de hierbas. Entonces, cuando Gurbat estuvo completamente rodeada, comenzó el ataque. Los sonidos de la noche desaparecieron bajo los chasquidos y los crujidos de los fundíbulos. Las alabeadas máquinas, que semejaban más las cajas torácicas de gigantes que ingenios de guerra, arrojaron montones de calaveras humanas por encima de la muralla, que al impactar explotaban y liberaban un gas verdoso. Cualquiera que se encontrara cerca del lugar del impacto sucumbía inmediatamente a los efluvios y se le comenzaba a desprender la carne de los huesos. La muerte era dolorosa y los hombres agarraban sus propios tendones mientras sus cuerpos se descomponían. Luego llegaron los murciélagos.
Algunos cayeron abatidos por las precipitadas descargas de flechas, pero la mayoría evitaron los proyectiles. Cogieron hombres del parapeto y los arrojaron al vacío con el torso desgarrado. Los espectros fueron los siguientes en entrar en acción, y mientras se mantenían inquietantemente suspendidos sobre el círculo defensivo, empleaban su fría magia con cualquiera que se atreviera a enfrentarse a ellos. Mientras, arriba, la muralla sufría el asedio de los horrores. El grueso de las fuerzas, compuesto por esqueletos y zombis, llegó a la base y comenzó a levantar escalas de asedio. Los defensores derribaron docenas de ellas, pero inmediatamente eran reemplazadas por otras. Cada vez que se abría un hueco en las defensas, guerreros letales ascendían por la brecha y se trababan en un combate silencioso con las tropas que acudían corriendo a repelerlos. A pesar de la ferocidad del ataque inicial, los defensores aguantaron con firmeza. Las rugientes hogueras cumplieron su cometido de amedrentar a las hordas de no muertos y entorpecer su implacable avance. Wolf no cejaba en su terca resistencia y daba ejemplo a los hombres, aplastando manadas enteras de esqueletos con su martillo. Por sacó provecho de su breve paso por el cuerpo de artilleros y derribó paladines con toda la precisión que le permitía la luz incierta de las hogueras. Las escalas caían y aplastaban las masas concentradas debajo. Los movimientos de los zombis eran demasiado lentos para evadir las hojas de los resueltos defensores, que luchaban con la ferocidad de los hombres que sabían que perderían la vida si flaqueaban. Algunos de los que habían echado a correr nada más comenzar el asedio recobraron el valor y regresaron a la lucha, avergonzados y temblando de miedo, pero todavía capaces de empuñar un arma en las manos sudorosas. El combate se prolongó cruentamente sobre la muralla durante más de 2 horas, sin que ninguno de los bandos fuera capaz de asestar el golpe mortal. Los fuegos siguieron crepitando y los himnos resonando, pero los defensores no lograban deshacerse de los no muertos, que continuaban llegando en oleadas. Si algún cronista imperial hubiera estado presente para ver con sus propios ojos la batalla de Gurbat, habría reparado, tal vez con cierto orgullo, que su conclusión no se debió a lo que llegó de fuera. Liberados de la exigencia de cubrir la retaguardia, los defensores de Gurbat podrían haber aguantado toda la noche y haber aprovechado el amanecer para limpiar las murallas asediadas y recomponer una sólida línea defensiva. Pero justo cuando el ataque de los no muertos empezaba a perder ímpetu, un vil príncipe en armadura roja como la sangre se irguió en su silla de montar y contempló la ciudad desde la atalaya de una elevación al norte del río. Levantó la garra que tenía por mano con la palma abierta, vuelta hacia el cielo, y pronunció a pleno pulmón unas palabras en una lengua de las lejanas y cálidas dunas. De alguna manera esas palabras atravesaron el fragor de la batalla para penetrar en el alma de todos y cada uno de los hombres mortales, insuflar vigor al avance de los no muertos. En su dedo marchito llameaba un anillo del que salían columnas de humo que trepaban en espiral por el cielo nocturno. Nada más sucedió durante unos instantes. La virulenta batalla proseguía y los alaridos del combate no cesaban. Wolf incluso consiguió expulsar a todos los enemigos de la parte superior de la puerta sur, contando un Varghese que derribó de un brutal martillazo antes de que liquidara a los asaltantes más comunes. Pero entonces la tierra entró en ebullición. El suelo empantanado se movió y tembló. Chasquido ensordecedor recorrió de punta a punta la ciudad y el aire se resquebrajó con rayos lacerantes. Brotó del suelo la primera mano, arrugada y pálida. Le siguió otra, y luego otra, y luego otra docena. Los cadáveres se levantaban de las sepulturas y sus cuerpos descoloridos surgían del barro. Los titubeantes cadáveres se tambaleaban un momento y luego echaban a andar con aire somnoliento hacia el estruendo del combate. Los habitantes de Gurbat no habían sido tontos y siempre habían enterrado a los muertos extramuros, boca abajo,
y habían marcado las tumbas con los símbolos de Mor. Pero ahora la ley de la muerte se había pervertido, y los centenares de personas que habían muerto donde ahora se levantaba Gurbat, antes de su fundación como puesto avanzado del imperio de Sigmar, de repente despertaban de su frío letargo, y entre temblores y suspiros, reanimados, excavaban una salida de la sepultura. Armaduras arcanas de épocas olvidadas y hojas que la herrumbre había reducido rajaban el suelo y precedían la aparición de cuerpos rechinantes esclavizados por un nuevo amo. Al principio, la llegada de la nueva fuerza pasó desapercibida, ya que las tropas de Gurbat, concentradas en mantener las murallas despejadas de asaltantes, dedicaban toda su atención a la hueste hacinada a sus puertas, de manera que cuando fue imposible no reparar en los gritos procedentes del centro de la ciudad, ya era demasiado tarde. Cientos de muertos vivientes habían salido de sus tumbas y atestaban los callejones y las callejuelas de Gurbat, contorsionándose y siseando. Con sus rostros inexpresivos y putrefactos se arrastraban hacia los vivos, con el único deseo de beber el caliente y oscuro licor de la sangre mortal. Dejaron atrás los patios centrales de la ciudad y se dispersaron por las sinuosas calles devorando los desdichados que lograban acorralar. Incluso las ratas de río que se habían concentrado en la ribera huían presas del pánico hacia las murallas exteriores como una marea gris. Wolf fue el primero en percatarse del tumulto y tras reducir a un esqueleto a una pila de huesos, se arrojó desde su posición en lo alto de las puertas y lideró una carga contra la creciente masa de muertos vivientes que estaba formándose en el interior de la ciudad. Otros hombres se unieron a él y rápidamente se pusieron a desmembrar y aplastar los frágiles cuerpos recién levantados de las tumbas. Sin embargo, esa acción mermó la defensa de la muralla y la cadencia de disparo disminuyó y los fuegos perdieron vigor. Las hordas que se arremolinaban fuera percibieron la presencia de sus iguales al otro lado de los muros y redoblaron la ferocidad del ataque. Los verdaderos asesinos que había repartidos entre el ejército de esqueletos aprovecharon la oportunidad y guerreros en armadura, con capas harapientas y ornamentadas libreas de olvidadas épocas sanguinarias, treparon por las escalas de asedio hasta la parte superior del parapeto. La magia oscura que surcaba la noche alcanzó su punto álgido al mismo tiempo que el coro de gritos humanos sonaba más alto y multitudinario. Los fuegos se extinguieron uno a uno, sofocados y enfriados por los muertos, y las sombras se hicieron más profundas y extensas hasta que cubrieron Gurbat con un viscoso manto de tinieblas. Los himnos de batalla resonaron hasta el final, aunque más débiles a medida que caían defensores. Estos no recibían la bendición del descanso eterno, pues no tardaban en volver a levantarse, esta vez para luchar contra los antiguos camaradas, de modo que el avance de los muertos se reforzaba mientras se erosionaba el ánimo de los hombres. Bor finalmente cayó después de que los espectros conquistaran su posición en la puerta norte. Murió lanzando un furibundo grito desafiante, mientras unos dedos helados se hundían en su recio torso y le arrancaban el corazón. Muerto el burgomaestre, la última defensa organizada de las murallas norte se descompuso. Los que pudieron hacerlo corrieron en busca de un lugar donde refugiarse. Wolf, consciente de lo vano de la lucha y de que no había esperanza, fue el último hombre en rendirse. Fue abriéndose paso hasta su templo y en el camino se le unieron un par de docenas de hombres resueltos. Formaron ante la cúpula de la capilla sigmarita, observados desde las alturas por estatuas de granito de grifos y rodeados por las últimas y agonizantes hogueras. Una oleada tras otras de no muertos arremetieron contra ellos, parloteando de la excitación que les provocaba la perspectiva de beber sangre, pero todas ellas fueron repelidas. El grupo de Wolf mantuvo la posición, abatiendo y machacando con acometidas desesperadas, hasta que el suelo a sus pies estuvo cubierto por una alfombra que les llegaba a la altura de la rodilla, de huesos rotos y pellejos apergaminados.
Sin embargo, de uno en uno, la fatiga y el desaliento comenzó a pasarles factura. Era imposible resistir eternamente contra un enemigo que no paraba de crecer, y finalmente solo quedó Wolf, con la garganta irritada de tanto gritar y sintiendo el martillo en las manos ensangrentadas como si fuera de plomo. Sin embargo, justo cuando la vanguardia de la hueste de no muertos se disponía a lanzar el ataque final, una voz gélida desgarró la noche. Los no muertos retrocedieron al instante hacia las sombras y despejaron el espacio entre la puerta del templo. Wolf estaba de pie bajo el dintel, jadeando y con la frente resplandeciente por el sudor. El señor de la hueste enfiló con paso firme y resuelto por el pasillo que habían abierto los guerreros, con el viento agitándole la túnica. Sobre sus hombros caían ondulados mechones de pelo blanco que ocultaban parcialmente su piel cuarteada y plagada de cicatrices. El anillo que había utilizado para levantar a los muertos de Gurbat seguía ardiendo, ya sin llama en su dedo. El sacerdote guerrero no movió ni un músculo y mantuvo la mirada fija en los ojos del señor vampiro. Imprecó entre dientes, musitó una letanía y se preparó para levantar de nuevo el martillo. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra aquel rival, pero que por lo menos moriría de pie y daría toda la guerra que pudiera, tal como su patrón inmortal exigía. Entonces, Vlad von Karstein habló. «Tú podrías servirme», dijo el vampiro al detenerse delante del sacerdote y doblar los brazos. No tomó ninguna precaución a pesar de que Wolf podría haberlo golpeado con el martillo desde donde estaba. «Este es el motivo por el que hacemos lo que hacemos. Eres demasiado bueno para sacrificarte por unos dioses que solo valoran la locura». Wolf hizo una mueca de desprecio. «No es la primera vez que los tuyos aparecen aquí», dijo gruñendo. «Siempre os echamos. Lo mismo pasará contigo». «¿Y quién va a hacerlo?», preguntó Vlad con un suspiro. «No queda nada. Mira a tu alrededor. Solo hay ruinas. De las ruinas nace la gloria. De la oscuridad surge la luz». Vlad sonrió tímidamente. «Vamos, ya has luchado suficiente. Siempre ofrezco a los más valientes un sitio a mi lado. Acepta la oferta, sacerdote. Aún estáis a tiempo de luchar contra una oscuridad mayor». «¿A tu lado?», Wolf se echó a reír. «¿Tampoco sabes para hacerme esa oferta?», escupió el vampiro. El pegote de saliva aterrizó en la armadura carmesí y se deslizó por la superficie lacada. «Te has metido con los hombres, monstruo. Tal vez durante algún tiempo te parezca que estás aplastándonos. Podrás pisotear nuestros cuerpos destrozados y quemarlos los templos, pero siempre regresaremos para enfrentarnos contigo. Si viviera 1000 veces tendría el mismo propósito: castigarte con el fuego sagrado de mi devoción». Esbozó una sonrisa preñada de desprecio. «Y te has acercado demasiado». Wolf levantó el martillo. Fue un buen golpe. El mismo Hus habría estado orgulloso de asestarlo. Rápido, potente y certero. La cabeza del martillo surcó el aire directo al cuello del vampiro. En ese mismo momento, un disparo rompió el silencio de la noche, igualmente certero. El proyectil impactó de lleno en la frente de Wolf, le perforó limpiamente el cráneo y le atravesó el cerebro. El martillo se estrelló con un golpe seco contra el suelo y el sacerdote guerrero cayó hacia atrás. Se desplomó debajo del dintel de su propio templo y se quedó inmóvil rodeado de los huesos partidos de sus víctimas. Vlad se quedó mirando el cadáver con gesto pensativo. El fanatismo del sacerdote le había impresionado y se preguntó si él alguna vez llegaría a sentir ese fervor. Naturalmente lo tenía, pero resultaba difícil recordar las sensaciones que producía. Hesker surgió de la oscuridad, todavía con la pistola humeante. El cazador de brujas tenía una expresión atormentada en el rostro. «¿Lo ves?», dijo Vlad, apartando la mirada de Wolf para volverse hacia él. «No ha sido tan difícil».
No podía permitir que os hicieran daño, dijo Hesker con la voz temblorosa. He matado a uno de los míos. No es de los tuyos, repuso Vlad con impaciencia. Mira a tu alrededor. Nosotros somos los tuyos. Tú eres de los nuestros. Has matado por nosotros y nosotros lo haremos por ti. Hesker quiso vomitar. Sin embargo, su cuerpo ya no era capaz de hacerlo. Antes de que pudiera contestar a Vlad, un sonido de risas concatenadas resonó en el patio del templo. Lilith y sus hermanas se habían encaramado a la cúpula. Tenían los vestidos manchados de sangre, que también goteaba de las largas uñas de sus manos, como si fueran lágrimas. ¡Alegría!, exclamaron en coro. 1000 espadas más para el ejército de la noche, y serán 1000 más antes del amanecer. Por toda la ciudad de Gurbat, aquellos miembros de la hueste de Vlad que conservaban el dominio de su voluntad forzaron la garganta reseca para proferir gritos de victoria. Vlad puso una mano con guantelete sobre el hombro de Hesker. El Imperio prepara bien a sus cazadores. Ha sido un tiro magnífico. La capa se arremolinó en torno a él cuando giró sobre los talones y se alejó del templo en dirección a la orilla del río, donde habían amarrado las barcazas vacías en preparación para el viaje por el Reik. No os entretengáis. Aún es noche cerrada y tenemos cosas que hacer. Nuestros nuevos siervos deben estar listos para partir con el alba. Su ira. Había regresado hecho una furia a sus aposentos en el Palacio Imperial, que apenas utilizaba, y había destrozado unas cuantas cosas. Veía el rostro demacrado de Helvor en cada objeto que arrojaba contra la pared de la cámara y se hacía añicos. Nadie se atrevió a importunarlo. Para entonces todo el personal de servicio del palacio ya estaba al tanto de lo que se contaba del agreste supremo patriarca y guardaba las distancias con él. Kelt también sufría arrebatos, pero era más o menos predecible. Sin embargo, Martak no conocía lo que era el respeto, y el hecho de inspirar miedo en los demás le procuraba cierta satisfacción. «Que me teman si quieren», se dijo con desdén. «Se merecen lo que les va a suceder». No lo pensaba en serio. Nadie merecía los horrores que les aguardaban, ni siquiera el estirado del mariscal de la Reisward, mucho menos los lacayos que se desvivían para cumplir sus órdenes. Cuando por fin se calmó, el suelo de sus aposentos estaba sembrado de pergaminos despedazados y trozos de loza, y él estaba hecho unos zorros, sudoroso y jadeante. Se hizo crujir los nudillos, se encaminó con paso resuelto a la estrecha ventana de la cámara y descorrió el pestillo de plomo para abrirla. La ventana estaba orientada al este y le ofrecía una vista panorámica de la vasta ciudad. Respiró hondo. El hedor estaba volviéndose insoportable, incluso a esa altura. Pensó en Magritte, la sensata y diligente Magritte. Le había prometido que se haría algo respecto a la putrefacción. Cada hora de más que se le permitía a la plaga propagarse significaba otra hora de mengua en los suministros del templo y de gasto de energía de las hermanas. Apoyó los codos en el alféizar y posó con tristeza el mentón sobre las manos cerradas. A lo lejos, el Reik era del color de espinacas podridas y apenas fluía. Incluso distinguió los hinchados manojos de algas acechando bajo la superficie y pudo oler la acre pestilencia de su constante fermentación. Él era un desastre como supremo patriarca. Helvor era un desastre organizando la defensa de la ciudad, y los electores eran un desastre como asesores. Eran todos como niños paralizados por la mirada voraz de un depredador, incapaces de moverse ni de pensar, incapaces de hacer otra cosa que no fuera reñir antes del desastre inminente. «Es la ciudad»,
La certeza le llegó de una manera tan repentina y natural que inmediatamente se preguntó cómo era que no se había dado cuenta antes. Es el veneno. Martak era una criatura salvaje. Su hogar eran las ignotas extensiones de selva azotadas por el viento. Era célebre por haber pasado meses enteros en la selva, sobreviviendo gracias a sus artes y a una astucia innata, renunciando a todas las comodidades y practicando la autodisciplina idiosincrásica de su colegio. He permitido que me metan en una jaula. Este es su mundo, no el mío, y me he convertido en un inútil en él. Era un patriarca ficticio en un imperio ficticio, representando su papel en una farsa, mientras el mundo se resquebrajaba a su alrededor. Era incapaz de comandar hombres, y tampoco lo deseaba. Helvor tenía razón en una cosa: esta era su ciudad, no la de Martak. Se apartó de la ventana y fue con gesto alicaído al escritorio, que acababa de dejar casi para los desechos. Tras rebuscar un poco, encontró un trozo de pergamino en buen estado y un tintero medio vacío. Cogió una pluma de debajo de una pila de libros con el lomo desgarrado y se puso a escribir. Al acabar, dobló el pergamino y lo lacró, y se guardó la carta debajo de la roñosa túnica. Luego se acercó al viejo globo de vocalización transmigratoria dentro de los límites de una proximidad aethírica localizada de Geld, una esfera bañada en bronce situada sobre una intrincada red de filamentos de hierro. Se trataba de un objeto más bien pobre para un hombre de su talento, pero era extremadamente útil. Martak levantó la esfera, la colocó en el suelo delante de él y apoyó las palmas de las manos en la fría superficie. Algo parecido a un mecanismo de relojería se puso en funcionamiento en el interior del globo, y Martak percibió las vibraciones provocadas por el movimiento de las piezas. Unas runas que habían permanecido ocultas en la superficie de bronce se encendieron y emitieron un calor repentino. El Supremo Patriarca se concentró. Era un juguete de Geld y todavía no estaba seguro de haberlo manipulado correctamente. «¡Búscala!», musitó con la voz ronca para imponer su voluntad a la de la máquina. «Busca el alma de la hermana Magritte». El artilugio le opuso resistencia. Conocía a su propietario de máscara dorada y no parecía dispuesto a dejarse manejar rudamente por un desconocido. Sin embargo, al final la presencia de Martak prevaleció y el globo realizó su función. El cálido aire comenzó a vibrar en torno a él y luego se escindió y mostró la imagen borrosa y traslúcida del jardín de Magritte. La sacerdotisa estaba de pie, de espaldas a Martak, pero en cuanto el Supremo Patriarca puso los ojos en ella, Magritte se puso tensa, se volvió y levantó las manos para protegerse. «No temáis, hermana», dijo Martak, consciente de que aparecía ante ella como una especie de fantasma, suspendido en el aire del jardín como una nube de vapor en verano. «Patriarca», dijo Magritte. Su voz sonó apagada y distorsionada. Miraba a Martak a través del portal del globo con los ojos entrecerrados, como si lo viera en el fondo de un río de aguas turbias. «¿No podéis venir en persona?» «Me marcho de la ciudad», dijo Martak, que se lamentó de su torpeza con las palabras nada más ver la expresión de abatimiento en el rostro de la hermana. «Entonces no habrá esperanza», repuso Magritte. «No, teníais razón. La presencia del emperador es fundamental. Si él no está aquí, no resistiremos. Voy a buscarlo». Un rayo de esperanza casi pueril iluminó el rostro de Magritte. «¿Sabéis dónde está?» «Está de camino, hermana. Las estrellas presagian su llegada y los elementos se reúnen para presenciarla». Lo cierto era que Martak no tenía ni idea de si era cierto lo que decía. Lo único que tenía eran sus sueños, más reales cada noche que pasaba. No se los había tomado en serio durante mucho tiempo, y ahora sabía que debía haber prestado atención mucho antes a las voces que le susurraban. «No será sencillo, pero el vuestro será un camino más duro. No puedo prometeros que el mariscal haga nada de lo que hablamos. Me gustaría quedarme si pudiera, pero...» Se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. «Este lugar no es para mí.
Magritte asintió comprensivamente. «Así pues, ¿no podéis darme ninguna pista?» Martak se devanó los sesos buscando algo que lo dejara satisfecha. «Cuando sea noche cerrada», dijo con la esperanza de que sus palabras sonaran, aunque fueran remotamente convincentes, «levantad la vista al cielo del Palacio Imperial y buscad la señal del renacimiento de Sigmar». Era una mentira burda y ridícula, pero no se le había ocurrido otra cosa. «Hasta entonces, hermana, aguantad. Aguantad mientras tengáis fuerzas». Magritte pareció darse por satisfecha, y Martak se maravilló de nuevo con su sosegada resolución. Una brizna de esperanza era lo único que necesitaba para aguantar firme en su puesto hasta el fin del mundo. Si el imperio merecía la salvación, era por personas como ella, leales, decentes, desinteresadas. «No estéis mucho tiempo fuera, patriarca», dijo Magritte. «Prefiero que haya un lobo al timón de los colegios». Martak se echó a reír y agradeció el cumplido con una leve inclinación. Le habría apostado a que Gelt nunca había paseado por las calles que rodeaban el templo. «Id con Salia, hermana», dijo, y levantó las manos del globo. La imagen de Magritte fluctuó hasta desaparecer por completo, y las runas de la esfera se apagaron y volvieron a confundirse con el bronce de la superficie. De regreso en el mundo de los sentidos, Martak miró en derredor. Su cámara parecía destrozada por un animal frenético que hubiera intentado escapar de su jaula. Tal vez la metáfora no estuviera tan alejada de la realidad. Se encaminó a la puerta de roble macizo y la abrió. El pasillo estaba vacío y tuvo que atravesar 2 antecámaras antes de encontrar a un funcionario. El hombre, vestido con la carcasa carmesí, con el símbolo del grifo, parecía asustarse al ver al supremo patriarca merodeando de nuevo por el palacio. ¿Mi señor?», dijo el funcionario, amedrentado por la figura maloliente de Martak. «Lleva esto inmediatamente al despacho del mariscal de la Reichsguard», ordenó Martak, entregándole la carta con manchas de tinta. «Asegúrate de que se lo ponen delante de los ojos a la primera ocasión que haya. Le interesa leerlo». El funcionario cogió la carta hecho un manojo de nervios, como si fuera una bomba preparada para estallar en sus manos. De acuerdo, señor. ¿Dónde le digo que puede encontraros?» Martak resopló. «¿Encontrarme? No le será fácil». Miró a su alrededor. Los pasillos y las estancias del palacio continuaban siendo un verdadero misterio para él. Una extensa red de túneles, escaleras de caracol, pasadizos y torres. «Pero podrías ayudarme en una cosa». El funcionario se le quedó mirando con expectación. Martak sonrió siniestramente, saboreando ya lo que iba a decir. «Dime, ¿cuál es el camino más corto al recinto imperial de fieras?».